Hola a todos y bienvenidos al canal Narrative Space. Si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse y darle un me gusta al video. Hoy vamos a sumergirnos en una discusión sobre la película Lilo and Stitch de 2002. La historia nos sumerge en un rincón soleado y caótico de Hawái, un lugar donde las olas rompen con la misma energía que las vidas de sus habitantes. Allí encontramos a Lilo Pelekai, una niña singular, con una imaginación desbordante y una profunda soledad. Su vida se ha visto marcada por la pérdida de sus padres, y aunque su hermana mayor, Nani, se esfuerza por mantener el orden y la estabilidad como tutora legal, la brecha entre la adolescente responsable y la niña excéntrica a veces parece insalvable. Nani, una joven que soñaba con el modelaje, o quizás con una carrera más glamurosa en el ojo público, ahora se ve obligada a compaginar el cuidado de Lilo con trabajos esporádicos, luchando contra la amenaza constante de los servicios sociales. Mientras tanto, en el vasto espacio exterior, se desata un pequeño desastre cósmico. Experimento 626, una criatura genéticamente modificada, diseñada para ser destructiva y poseedora de una fuerza bruta inigualable, se rebela contra su creador, el genio malvado Jumba Yukiba. La Comisión Galáctica, desesperada por capturar a esta amenaza andante, lo persigue incansablemente. 626 logra escapar en una nave, y tras un aterrizaje forzoso en la Tierra, específicamente en Hawái, el pequeño monstruo queda a merced de lo desconocido. Lilo, buscando desesperadamente un amigo que entienda su mundo interior, decide que necesita una mascota. Tras una visita desastrosa a un refugio, donde su actitud peculiar asusta a los posibles adoptantes, aparece 626 disfrazado torpemente como un perro. Lilo, con esa inocencia que solo los niños poseen, lo elige inmediatamente y lo nombra Stitch. La convivencia entre la niña y la criatura mutante es al principio un caos de proporciones épicas. Stitch rompe cosas, altera la vida de Lilo y la pone en situaciones comprometedoras, como cuando destroza la bicicleta de un vecino. Sin embargo, es en medio de esta destrucción donde comienza a germinar algo inesperado. Lilo le enseña a Stitch el concepto de ohana, la palabra hawaiana para familia, que significa que nadie se queda atrás ni es olvidado. Esta lección, fundamental para la propia Lilo que anhela esa conexión incondicional, empieza a moldear la programación destructiva de Stitch. Él comienza a experimentar emociones, lealtad, afecto y, sobre todo, la necesidad de pertenecer. Por supuesto, la tranquilidad no dura. Jumba y el agente Plickly, un experto en asuntos terrestres de la galaxia, llegan a la Tierra para recuperar a la muestra. Sus intentos de captura son cómicos y torpes, a menudo complicando aún más la vida de Lilo y Nani, quienes ya están al borde de perder la custodia. A medida que Stitch se integra más en la vida familiar, ayudando a Nani a conseguir un trabajo en el hotel y participando en lecciones de hula, su naturaleza primaria lucha contra su nueva lealtad. El clímax llega cuando Stitch, volviendo momentáneamente a sus instintos, secuestra a Lilo, poniendo en peligro la posibilidad de que ella y Nani sigan juntas. Es en ese momento de peligro donde Stitch debe tomar la decisión definitiva: su programación o su ohana. El conflicto se resuelve en una espectacular batalla que involucra a Jumba, la policía y la nave de captura, todo orquestado para salvar a Lilo. Stitch, con la ayuda de sus nuevos amigos humanos y galácticos, demuestra que el amor y la pertenencia pueden reescribir cualquier código genético. Al final, la Comisión Galáctica acepta que Stitch ha sido rehabilitado por el amor de Lilo y Nani. Le otorgan a Jumba la custodia de Stitch como parte de un experimento de reinserción supervisado, asegurando así que el experimento 626 y su pequeña humana puedan seguir compartiendo su inusual y poderosa ohana bajo el sol de Hawái. La película concluye con la idea profunda de que incluso la criatura más destructiva puede encontrar redención si se le da un lugar al que llamar hogar. El telón se abre sobre la idílica pero a veces sofocante realidad de Lilo, una niña que lleva el peso de una pérdida demasiado grande para sus pequeños hombros.
Su espíritu indomable, esa chispa que la hace diferente a las demás niñas de su edad, que quizás sueñan con trenzas perfectas y la aprobación social, se manifiesta en sus clases de hula, donde su estilo es apasionado, pero poco ortodoxo, reflejando su propio caos interior. Nani, por otro lado, es un estudio de la perseverancia forzada. Uno puede imaginarla soñando con desfilar ante las cámaras o tal vez dirigir algún negocio propio, pero el destino la ha puesto en un rol que exige una madurez que apenas posee, lidiando con el fantasma de la intervención gubernamental que amenaza con desmembrar lo poco que queda de su núcleo familiar. La tensión entre ambas hermanas es palpable. Nani necesita orden para sobrevivir legalmente, y Lilo necesita aceptación para no desmoronarse. En contraste brutal con ese pequeño drama terrenal, la escena se traslada a la fría y eficiente maquinaria del espacio exterior. Experimentó 626 no es solo un error, es una obra maestra perversa del Dr. Jumba Yukiba, un ser que, al igual que los grandes pioneros de la ciencia que buscan romper barreras, llevó su genio demasiado lejos, creando algo destinado únicamente a la aniquilación. El escaparate de 626 es puro caos coreografiado. Sus movimientos son rápidos, casi como los de un bailarín hiperactivo, pero con la intención de demolición. Su huida es un grito desesperado por la supervivencia, que irónicamente lo lleva a un planeta que valora precisamente lo opuesto a su naturaleza, la armonía. Cuando Stitch cae en Kauai, su llegada es tan ruidosa como su diseño. La adopción es el momento cumbre de la fe ciega de Lilo. Mientras otros ven una bestia fea, ella ve potencial, un reflejo de su propia sensación de ser un bicho raro. Stitch, con su capacidad para imitar sonidos y su apariencia camaleónica, es un actor nato, aunque su actuación inicial como perro es notablemente amateur. La forma en que Lilo lo envuelve en su mundo, obligándolo a escuchar la música de Elvis Presley, ese rey del rock and roll que también era visto como rebelde en su época, es su primer intento de humanización. Elvis, con su mezcla de dulzura y peligro, se convierte en el inesperado mentor musical para el monstruo. El concepto de Ohana se convierte en el motor emocional de la narrativa. Para Lilo, es el anhelo de un puerto seguro. Para Stitch, es el código que empieza a sobreescribir su programación inicial. Observamos momentos sutiles. Stitch protegiendo torpemente a Lilo de un tropiezo, o la forma en que escucha atentamente mientras Lilo le explica la importancia de cuidar de las plantas moribundas. Este proceso de aprendizaje no es lineal. Hay retrocesos violentos cuando sus instintos toman el control, provocando daños colaterales que casi le cuestan a Nani su custodia. Jumba y Plickly son la caricatura del cumplimiento del deber galáctico. Jumba, con su aire de científico brillante pero malhumorado, actúa como un padre frustrado que observa cómo su proyecto más ambicioso se revela y, peor aún, se enamora de un estilo de vida ajeno. Plickly, el agente que se disfraza de mujer para infiltrarse, aporta una capa de humor basado en la incomprensión cultural, un recurso clásico en las historias sobre la llegada de lo foráneo a lo familiar. Su persecución constante es un recordatorio externo de que la vida de Stitch no puede ser simplemente pacífica. La redención final de Stitch se siente ganada porque requiere un sacrificio activo. No basta con ser bueno. Debe elegir activamente defender a su familia sobre su propia libertad o su naturaleza programada. El enfrentamiento no es solo físico, es ideológico. La batalla final, aunque espectacular en su coreografía de explosiones y naves espaciales, se centra en el abrazo y la promesa de lealtad de Stitch hacia Lilo. La Comisión Galáctica, al ceder, reconoce una verdad universal. El entorno y el amor pueden ser más poderosos que la biología o el diseño genético inicial. Stitch no es solo un extraterrestre capturado. Es un miembro adoptado que finalmente ha encontrado su propósito no en la destrucción, sino en la protección de su ohana hawaiana. La atmósfera de Kauai, con su humedad pegajosa y la constante brisa marina, actúa como un personaje más, influyendo en el temperamento de todos. Es un escenario que, si bien es visualmente idílico, ejerce una presión inmensa sobre Nani. Uno puede casi oír el sonido de los tacones de sus zapatos rebotando en el pavimento mientras corre entre turnos mal pagados, una imagen lejana de cualquier sueño de gloria pasada.
Su frustración no es solo por la inestabilidad económica, sino por la sensación de fracaso al no poder ofrecerle a Lilo la estructura que sus padres, ausentes ya, quizás sí habrían proporcionado. Ella se aferra a las reglas, a los horarios, porque son lo único tangible que la separa del abismo de la separación institucional. Lilo, por su parte, no solo es excéntrica, es una artista de lo intangible. Sus dibujos y sus discusiones constantes sobre criaturas míticas o extraterrestres son su manera de dialogar con el vacío dejado por sus padres. Cuando ella insiste en que Stitch es un perro, no está mintiendo. Está ejerciendo su derecho a definir la realidad en su propio pequeño universo. Ella proyecta en Stitch todas sus necesidades insatisfechas. Compañía incondicional, alguien que no la juzgue por sus extrañas obsesiones. La música, particularmente la de Elvis, que Lilo impone a Stitch, es un intento de imponerle una cultura, una historia, algo con lo que anclarse a la tierra. Es su forma de crear raíces para ambos. Stitch, el experimento 626, es un estudio fascinante de la disonancia cognitiva. Su diseño, inspirado en la estética de las criaturas feroces y rápidas, contrasta con la torpeza con la que intenta navegar las normas sociales humanas. Sus 4 brazos y su capacidad para encajar en espacios diminutos son herramientas de sabotaje, pero pronto se convierten en herramientas de aprendizaje. La manera en que absorbe las lecciones de Hula no es solo imitación, es un intento desesperado de decodificar el lenguaje corporal de la pertenencia. Cada paso de baile aprendido es un paso lejos de la etiqueta de arma biológica. La dinámica con Jumba y Plickly añade una capa de farsa cómica a la seriedad del drama familiar. Jumba, el científico megalómano cuya ambición superó su ética, ahora se encuentra en una posición ridícula. Perseguir a su creación mientras intenta parecer un turista normal. Plickly, con su falta total de comprensión de las convenciones sociales humanas, su vestimenta, su pánico ante cosas simples como el agua o los insectos, subraya lo extraño que es el mundo para los recién llegados. Sus fracasos son importantes porque cada error que cometen acerca a Nani y Lilo al ojo inquisidor del bienestar social. El punto de inflexión emocional ocurre cuando Stitch elige activamente la vulnerabilidad sobre la fuerza bruta. El momento en que él entiende que destruir algo que ama le causará un dolor mayor que el dolor infligido por sus perseguidores es la verdadera transformación. Cuando el cohete de Jumba y la nave de captura convergen en una violenta confrontación sobre la casa de Lilo, Stitch no está luchando por su libertad, sino por el derecho a quedarse. Su rescate de Lilo, utilizando su propia forma física para protegerla del fuego cruzado galáctico, es la prueba irrefutable de que el concepto de Ohana ha reprogramado su esencia. Es la victoria del corazón sobre el silicio. La decisión de la Comisión Galáctica de aceptar este resultado es un guiño a la idea de que incluso las estructuras más rígidas deben ceder ante la evidencia emocional, permitiendo que la familia disfuncional pero amorosa de Lilo y Nani continúe su existencia bajo el cielo hawaiano. La vida en el pequeño hogar de Lilo y Nani, ahora bendecida o maldita, dependiendo del día, con la presencia de un monstruo alienígena reformado, se convierte en un ejercicio constante de equilibrio precario. Stitch, ahora oficialmente un miembro de la familia, bajo la supervisión constante de Jumba, se transforma en una especie de hermano menor hiperactivo y con problemas de control de impulsos. El genio malvado Jumba Yukiba, antes un villano intergaláctico, encuentra una vocación inesperada como tutor de comportamiento para el experimento 626. Se puede imaginar a Jumba, acostumbrado a diseñar armas de destrucción masiva, ahora pasando horas interminables tratando de enseñar a Stitch a compartir un juguete o a no masticar los muebles cuando está frustrado. Esta nueva dinámica paternal, nacida de la necesidad y el fracaso cósmico, resulta ser más constructiva que cualquier laboratorio de alta tecnología. Nani, viendo cómo la presencia de Stitch trae consigo una extraña estabilidad forzada. Después de todo, tener un extraterrestre que arregla electrodomésticos rotos con sus múltiples apéndices es sorprendentemente útil. Comienza a relajar su tensa fachada. El miedo a perder al hilo no desaparece, pero ahora se mezcla con una aceptación resignada de que su vida nunca será la de una portada de revista. Será mucho más interesante y ruidosa.
Ella sigue esforzándose por mantener la casa en pie, pero ahora incluye en sus responsabilidades asegurarse de que Stitch no intente volar con una cometa defectuosa o que no convierta el coche del vecino en chatarra experimental. Lilo, la maestra espiritual de esta pequeña ópera hawaiana, utiliza su recién encontrado hermano como lienzo para sus lecciones de vida. Ella lo involucra en cada aspecto de su existencia, desde las tareas domésticas hasta las tradiciones locales. La hula deja de ser solo una clase y se convierte en un ritual de conexión. Stitch, con su cuerpo flexible y adaptativo, se vuelve sorprendentemente bueno en los movimientos, aunque su entusiasmo a menudo lo lleva a realizar saltos mortales no autorizados que hacen que las otras niñas de la clase se queden boquiabiertas. Lilo enseña a Stitch que ser fuerte no significa destruir, significa soportar y proteger. Es una lección que resuena profundamente con la propia lucha de Lilo por proteger su hogar. La sombra de la Comisión Galáctica sigue presente, representada por Pleakley, quien ahora se ha adaptado a la vida terrestre de una manera mucho más convincente, aunque sigue siendo torpemente ajeno a los matices sociales. Su rol evoluciona de ser un perseguidor a ser un miembro auxiliar de la familia extendida, siempre al borde de exponer el secreto, pero siempre detenido por la evidencia innegable del cambio de Stitch. Jumba y Pleakley, los antiguos antagonistas, se integran en la rutina, creando un microcosmos de excéntricos galácticos y terrestres, unidos por el vínculo singular que Stitch ha forjado. Es una afirmación poderosa de que la familia no es una cuestión de origen genético o planetario, sino de elección mutua y coexistencia. El sol de Hawái parece brillar un poco más fuerte sobre ese pequeño hogar, iluminando la verdad de que el amor verdadero requiere aceptar las peores partes de alguien y ayudarlas a reescribir su propio destino. La persistencia de la normalidad en medio de lo extraordinario se convierte en el telón de fondo para la vida cotidiana de Lilo y su familia extendida. El hogar, antes un refugio frágil contra la burocracia y la pérdida, ahora es un centro de operaciones improvisado, donde las reglas de la física y la genética son negociables diariamente. Jumba, el creador, se encuentra atrapado en una paradoja fascinante. Su mente, diseñada para la ingeniería destructiva a escala masiva, ahora debe dedicarse a la microgestión emocional de un solo experimento. Uno puede imaginarlo gruñendo ante los manuales de crianza, comparando la paciencia requerida para enseñar a Stitch a usar un tenedor con la creación de un agujero negro artificial. Probablemente la frustración es idéntica en escala. Este rol de figura paterna cómica, forzado por la sentencia de su propia genialidad, es su redención indirecta. Nani, liberada gradualmente de la presión inmediata de la vigilancia social, gracias a las sorprendentes y a menudo inexplicables mejoras en su vida laboral. Quizás Stitch utilizó sus habilidades para organizar el inventario del hotel con una eficiencia alienígena. Empieza a invertir esa energía liberada en sí misma. Su sueño de una vida más estructurada no se ha desvanecido, pero se ha reenfocado. Ahora, en lugar de solo soñar con pasarelas lejanas, se enfoca en asegurarse de que Lilo tenga un lugar donde crecer. Su afecto hacia Stitch es cauteloso al principio. Es el invitado ruidoso y peligroso que accidentalmente trajo la paz, pero su pragmatismo gana y pronto acepta que el monstruo de 6 tentáculos es, irónicamente, el ancla que mantenía unida a su familia. Lilo y Stitch continúan su educación mutua. Lilo ve en Stitch la encarnación de la marginalidad y su enseñanza se centra en dignificar esa diferencia. El hula se vuelve más que una danza. Es la expresión de la identidad hawaiana, un legado que Lilo se siente obligada a transmitir. Para Stitch, aprender a honrar la tierra y la historia a través del movimiento es la antítesis perfecta de su programación inicial de corta y destruye. Cuando Stitch se equivoca en un paso, en lugar de castigarlo, Lilo lo abraza y le explica la historia detrás del movimiento, anclando su existencia física a un contexto emocional e histórico. Esta inversión de roles, la niña enseñando al arma biológica sobre la humanidad, es la esencia de su milagro. Pleakley, el experto terrestre, se convierte en el satélite social de la familia.
Su vestimenta a menudo inadecuada y su pánico exagerado ante las normas comunes, como las excursiones a la playa o las reuniones escolares, sirven como un recordatorio constante y cómico de lo lejos que han llegado. Él no solo vigila, se preocupa, aunque lo exprese a través de la preocupación por la higiene o la legalidad de poseer una nave espacial semienterrada en el patio trasero. El verdadero triunfo de esta etapa es la aceptación de la imperfección como parte de Lohana. La casa de las hermanas Pelekai es un lugar donde el caos alienígena convive con el dolor humano y donde la aceptación no es un acto de caridad, sino una necesidad para la supervivencia emocional de todos. La narrativa se asienta en la calidez de esa rutina improbable, probando que la familia no se construye con planos perfectos, sino con la voluntad diaria de quedarse y cuidar, incluso cuando el hermano adoptado decide probar la resistencia estructural del techo durante una tormenta eléctrica. Es una oda a la resiliencia encontrada en los rincones más extraños de la vida. La vida que se ha instaurado en Kauai ya no es una fase de transición forzada, sino una nueva normalidad tejida con los hilos dispares de la ciencia espacial y la cultura polinesia. El pequeño refugio de Lilo y Nani es ahora un crisol donde las tensiones galácticas se disuelven en el aroma del poi y el sonido de las olas. Jumba, el científico brillante caído en desgracia, ha encontrado en la tutoría de Stitch una forma de canalizar su genio lejos de la aniquilación interestelar. Su transformación de arquitecto del caos a terapeuta de campo es conmovedora en su ineptitud. Se puede visualizar a Jumba, con su acento eslavo marcado, intentando imponer rutinas de sueño y estudio al hiperactivo Experimento 626, encontrando en la simple tarea de fomentar la paciencia un desafío mayor que diseñar su propia perdición. La aceptación de este rol por parte de Jumba subraya que la redención puede ser tan accidental como la creación misma. Nani, la hermana mayor que cargó con la responsabilidad prematuramente, comienza a respirar con una lentitud que no conocía desde la adolescencia. La lucha por la custodia, si bien es una sombra que nunca desaparece del todo, se mitiga por la sorprendente eficacia de Stitch como miembro del hogar. Él no solo protege, organiza. Su fuerza y habilidades multitarea se aplican ahora a las tareas domésticas, y aunque sus métodos son ruidosos y poco convencionales, el resultado es una casa más estable. Nani, que una vez pudo haber soñado con el glamour y la luz de los focos, se da cuenta de que su mayor logro no es el éxito profesional, sino la preservación de este extraño núcleo familiar. Su afecto por Stitch madura de la tolerancia al cariño genuino, reconociendo que el monstruo es, irónicamente, la pieza que faltaba para completar el puzzle de la seguridad de Lilo. Lilo actúa como el prisma a través del cual se refracta la humanidad. Su obsesión por la singularidad, que antes la aislaba, ahora es su mayor fortaleza como maestra. Ella no intenta domesticar a Stitch para que se parezca a un niño normal. Lo anima a ser la mejor versión de sí mismo dentro del marco de la Ohana. Las lecciones de Hula son el ejemplo perfecto. Lilo le enseña que la belleza reside en la narrativa de cada movimiento, no en la perfección técnica. Stitch, con su programación inicial de caos, aprende a modular su energía, transformando sus explosiones de ira en movimientos coreografiados y expresivos. Este proceso no es pasivo. Es una lucha constante donde Stitch debe elegir conscientemente la empatía sobre la reacción instintiva, una batalla que libra con cada lección. Pleakley, el experto en tierra, se ha convertido en el socio involuntario de Nani en la gestión del hogar, aunque sus métodos difieren drásticamente. Mientras Nani busca el orden legal y social, Pleakley busca el orden logístico, intentando descifrar la burocracia terrestre desde una perspectiva puramente alienígena. Su inmersión en la cultura hawaiana sigue siendo cómica, pero ya no es completamente ajena. Ha adoptado ciertas costumbres, quizás hasta un gusto secreto por el shave ice. Su presencia asegura que el secreto se mantenga no por discreción, sino por la absoluta incredulidad que cualquier observador externo tendría ante la escena de un alienígena disfrazado de mujer explicando a un monstruo cómo regar un hibisco.
La vida se ha asentado en esta maravillosa anarquía organizada. El concepto de Ohana ha trascendido la simple definición de familia para convertirse en un principio operativo, la aceptación incondicional de las imperfecciones más extremas. La historia concluye no con un gran evento de ciencia ficción, sino con la promesa silenciosa de mañanas continuas bajo el sol. Es la celebración de que el amor, como cualquier experimento científico bien diseñado, puede reescribir el código genético, demostrando que hasta la criatura más destructiva puede encontrar su propósito más noble en el acto de pertenecer y cuidar a su pequeña y peculiar tribu hawaiana. La atmósfera de Hawái, que antes parecía un escenario exótico para una crisis, se consolida ahora como el santuario necesario para la rehabilitación. El mundo del hilo ya no es un lugar que necesita ser protegido desesperadamente de fuerzas externas, sino un ecosistema que debe ser activamente nutrido para mantener la frágil paz lograda. Stitch, liberado de la etiqueta de experimento para abrazar la de hermano, encuentra su mayor desafío en la constancia, no en la destrucción. La verdadera prueba de su Ohana no reside en el enfrentamiento épico contra la flota galáctica, sino en las pequeñas renuncias diarias a sus instintos más primarios. Jumba, el creador renuente, asume un papel casi monástico en el hogar. Su intelecto, que en el espacio exterior se dedicaba a la eficiencia del mal, se canaliza ahora en la pedagogía doméstica. Es probable que dedique horas a analizar los patrones de sueño de Stitch, comparando su ciclo de hiperactividad con las curvas de potencia de un reactor de plasma. Este cambio subraya una verdad fundamental sobre el genio. El potencial creativo es amoral. Solo el entorno y la intención deciden su aplicación. Jumba se encuentra, irónicamente, más realizado como guardián que como científico loco, al ver cómo su creación más destructiva se convierte en un ser capaz de cariño. Nani, cuya vida estuvo dominada por la necesidad de parecer responsable ante los ojos de la ley, puede por fin permitirse la ambigüedad de ser simplemente una hermana mayor. Su pasado, quizá lleno de sueños de estructura y reconocimiento público, se reemplaza por la realidad tangible y desordenada de un hogar que ahora incluye un extraterrestre con un apetito voraz por la electricidad. Ella aprende que la estabilidad no es la ausencia de problemas, sino la capacidad de enfrentarlos juntos. La tensión entre ella y Lilo se ha relajado, pues ambas encuentran en Stitch un foco común, un desafío compartido que las obliga a comunicarse y a cimentar su propio vínculo fraternal a través de la crianza conjunta. Lilo, con su profunda comprensión de lo que significa ser un bicho raro, se convierte en la guardiana cultural del alma de Stitch. Sus lecciones de hula se transforman en actos de memoria ancestral, enseñándole que cada miembro de la tribu tiene un lugar y una función, incluso si esa función es simplemente existir y amar. Stitch, al ejecutar los movimientos, no solo imita, internaliza el ritmo de la vida en la isla, un contrapunto orgánico a su naturaleza mecánica. Si Lilo representa el corazón indomable de Hawái, Stitch se convierte en su protector leal, su sombra entusiasta. Pligley, el agente galáctico que se infiltró en la sociedad terrestre con los recursos de un turista despistado, se ha quedado más por inercia que por obligación. Su presencia añade una capa de absurdo constante, un recordatorio cómico de que, a pesar de la integración, siempre habrá algo extraño en ese pequeño hogar. Él ya no intenta desesperadamente encajar, sino que participa de forma marginal, como un tío excéntrico que aparece en las celebraciones familiares sin entender del todo el motivo, pero dispuesto a contribuir con su extraña perspectiva. El legado de la historia, entonces, no es la captura exitosa o la destrucción evitada, sino la creación de una nueva forma de familia. El Ohana se demuestra como una fuerza evolutiva superior a cualquier código genético. Bajo el cielo estrellado de Kauai, la historia nos deja con la certeza de que el amor no se programa, se inspira, se enseña con paciencia y se defiende con ferocidad, incluso si esa defensa viene de una criatura diseñada para el olvido y la aniquilación. Ellos son la prueba viviente de que el hogar es donde la aceptación es total, sin importar de qué planeta provengan sus miembros. La vida en la casa Pelekai se convierte en una sinfonía peculiar donde los sonidos de las olas se mezclan con los gruñidos de Jumba y los torpes intentos de Stitch por imitar el canto de los pájaros tropicales.
Este nuevo capítulo no es de gran aventura o persecución intergaláctica, sino de la lenta y a veces exasperante labor de la domesticación emocional. Stitch, ahora formalmente integrado, debe enfrentarse a un enemigo más formidable que cualquier nave de la Comisión: el tedio de la rutina y la necesidad de la autodisciplina. Uno puede visualizar a Jumba, con su temperamento explosivo, luchando contra el impulso de simplemente sobrecargar los circuitos de Stitch para forzar la obediencia y, sin embargo, se contiene. Su nueva misión, impuesta por la galaxia pero aceptada por su ego herido, es demostrar que incluso su experimento fallido puede ser un ciudadano funcional, un testimonio de su genio más allá de la destrucción. Nani, quien una vez soñó con escapar de la isla para encontrar un escenario más grande, ahora encuentra su escenario precisamente en esa pequeña parcela de tierra. Su evolución es la más silenciosa, pero quizás la más profunda. La hipervigilancia que marcaba sus interacciones con Lilo se disuelve en una confianza implícita, ya que Stitch se convierte en un agente estabilizador, aunque caótico. Ella aprende a delegar responsabilidades domésticas al monstruo de 6 extremidades, aceptando que la limpieza profunda puede requerir que Stitch trepe por las paredes. Este pragmatismo la libera para reconectar con la Lilo que había estado reprimiendo, la niña soñadora y artística. Nani empieza a ver en Stitch no un peligro, sino un espejo para la propia necesidad de Lilo de ser comprendida, y por extensión, un reflejo de su propia necesidad de ser vista y aceptada en su lucha. Lilo sigue siendo la catalizadora de este milagro doméstico. Ella insiste en la autenticidad, tanto para ella como para su hermano adoptivo. Su compromiso con el hula se profundiza, transformándose en un acto de afirmación cultural contra la homogenización galáctica. Cuando enseña a Stitch sobre los antiguos dioses y espíritus de la Tierra, no está simplemente instruyendo a un alienígena, está anclando a una criatura sin historia a una tradición profunda. Para Stitch, esta inmersión cultural es vital, le da un contexto para su existencia más allá de su número de serie. Cada movimiento de cadera aprendido es una elección consciente contra el impulso de desmantelar, demostrando que la identidad se construye sobre lo que se elige honrar. Pleakley, el experto en asuntos terrestres, se ha acomodado en la rareza. Su vestimenta de disfraz ya no esconde a un agente, es su uniforme de aceptación. Ya no intenta comprender la cultura, sino que la interpreta con su propia lógica alienígena, a menudo llevando a situaciones cómicas que, sin embargo, refuerzan la burbuja de normalidad que rodea a la familia. Él y Jumba, los antiguos captores, son ahora los anfitriones silenciosos de este experimento social, observando con una mezcla de orgullo científico y afecto paternal cómo la unidad Ohana florece. La resolución de la historia, vista desde esta perspectiva de asentamiento, no es un final, sino un nuevo comienzo constante. El mensaje se cimenta en que la rehabilitación no es un evento único, sino una práctica diaria. El amor en la familia Pelekai es una fuerza activa que requiere mantenimiento, comprensión y la voluntad de aceptar que, a veces, el miembro más peligroso de la casa es también el más leal. Han reescrito las leyes del universo conocido. En Kauai, la familia es la única ley que verdaderamente importa. La vida en el hogar de las Pelekai se ha cristalizado en una rutina que, para cualquier observador externo, sería catalogada como un experimento de sociología involuntaria. La isla de Kauai, con su exuberante vegetación y su ritmo pausado, actúa como un bálsamo contra el trauma del pasado y el potencial de catástrofe futura. Stitch, el experimento Saints 26, ya no es una amenaza latente. Es la mascota más ruidosa y destructiva de la escuela. Su desarrollo es un testimonio constante de la maleabilidad del ser. Uno puede imaginar a Jumba, el otrora genio maligno, hojeando libros de texto sobre psicología infantil con la misma concentración que aplicaba a la creación de armas biológicas, rindiéndose ante la realidad de que el amor requiere más sutileza que la fuerza bruta. Su gruñido constante es ahora menos una amenaza y más la banda sonora de un padre frustrado que ve a su hijo elegir pintar la pared con barro en lugar de desmantelarla. Nani ha encontrado un reposo tenue en la aceptación.
La lucha por la supervivencia financiera y legal se ha suavizado, no porque los problemas hayan desaparecido, sino porque ahora los enfrenta con un frente unido, aunque sea un frente compuesto por una adolescente sobrecargada, una niña excéntrica, un extraterrestre peludo y dos alienígenas infiltrados. Su sueño de una vida más convencional, quizás el modelaje o una carrera que le otorgara control y previsibilidad, ha sido reemplazado por el arte de la gestión de crisis doméstica. Ella ha aprendido que la verdadera madurez no es eliminar el caos, sino crear un espacio seguro dentro de él. Su relación con Stitch es de una especie de hermandad protectora. Lo regaña por sus travesuras, pero lo defiende instintivamente de cualquier juicio externo, reconociendo en su lucha por encajar un reflejo de su propia batalla. Lilo es la sacerdotisa de esta nueva religión del afecto. Su vínculo con Stitch trasciende la amistad. Es una simbiosis emocional donde ambos se validan mutuamente como seres únicos e incomprendidos. Las lecciones de hula ya no son solo una actividad extracurricular, son la transmisión de una identidad cultural que Lilo siente la responsabilidad de preservar. Al enseñar a Stitch la historia detrás de cada gesto, ella le está dando un pasado, algo que su programación inicial le negaba. Stitch, a su vez, ofrece a Lilo una lealtad absoluta y desprovista de juicio, la cura perfecta para su soledad heredada. Este intercambio simbiótico es lo que mantiene a flote su pequeño mundo. Pleakley, el agente de la comisión, ha dejado de lado la paranoia de la infiltración total para abrazar la comedia de la integración. Se ha convertido en el tío despistado de la familia, cuya incompetencia para las normas humanas es ahora parte de su encanto. Su presencia garantiza que la familia nunca sea verdaderamente normal, lo cual, irónicamente, es su mayor fortaleza. Él y Jumba funcionan como los observadores científicos que documentan, sin querer, la eficacia de la unidad familiar sobre la programación predeterminada. En última instancia, la historia es una meditación sobre la rehabilitación y el poder de la elección. Stitch eligió el Ohana sobre su diseño original. La familia Pelekai, en su forma expandida y heterogénea, demuestra que el hogar no es una estructura física, sino un compromiso activo de amar a alguien a pesar de su potencial para la destrucción. El sol de Hawái sigue cayendo sobre ellos, y bajo esa luz cálida, la criatura más peligrosa del universo ha encontrado su propósito más noble: ser simplemente el hermano pequeño de Lilo, un miembro irreemplazable de una familia que se niega a dejar a nadie atrás. La quietud que envuelve ahora a la pequeña casa de las Pelekai en Kauai es una paz ganada a pulso, una calma tensa y preciosa que requiere vigilancia constante. Este no es el final de la historia, sino la materialización de su promesa. La vida continúa y con ella el trabajo de ser familia. Stitch, el antiguo experimento 626, ha pasado de ser una fuerza de la naturaleza a un miembro exigente de la dinámica doméstica. La energía destructiva que Jumba Yukiba diseñó para desatar el terror cósmico se invierte ahora en proyectos locales: reparar apresuradamente el tejado después de una tormenta, o intentar cultivar una nueva variedad de piña que, previsiblemente, termina explotando. Jumba ha aceptado su nuevo papel con una resignación malhumorada, pareciendo encontrar en la disciplina de Stitch un sustituto retorcido para la ambición científica fracasada. Observar a Jumba, un ser de intelecto vasto, explicarle a Stitch la importancia de no usar sus garras retráctiles para abrir latas de frijoles, es un estudio de la ironía cósmica. Nani, la guardiana legal, ha pasado de estar al borde del colapso nervioso a desarrollar una resistencia estoica. La incertidumbre sobre el futuro que la atormentaba se ha transformado en la gestión activa de un presente surrealista. Sus sueños de una vida ordenada, quizás en el mundo del espectáculo, donde su belleza y esfuerzo hubieran sido recompensados, han quedado en suspenso. Ahora, su mayor logro es mantener la ilusión de normalidad para Lilo y, de paso, evitar que Stitch sea descubierto por las autoridades locales, o peor aún, por algún agente de la comisión que pase de vacaciones a la isla. Su cariño por Stitch es complejo. Es gratitud por el protector que se ha convertido, mezclada con la irritación de tener que cuidar a un niño que, además, es un monstruo genéticamente modificado.
Sin embargo, es esta aceptación pragmática la que cimenta la estabilidad de la casa. Lilo sigue siendo el centro gravitacional emocional de este grupo disfuncional. Ella insiste en que el alma de Stitch no está en su programación, sino en las experiencias compartidas. Sus clases de hula son ahora un campo de entrenamiento espiritual. Cuando Lilo le enseña el significado de una danza, no solo está transmitiendo arte, está cimentando la identidad de Stitch en algo más profundo que la destrucción. La conexión con la tierra, con la historia, con la memoria colectiva. Este proceso es vital para Lilo, quien al rescatar a Stitch de su naturaleza, se rescata a sí misma de la perspectiva de ser una huérfana solitaria y extraña. Ella le ofrece un pasado a Stitch a través de la tradición, y él le ofrece un presente lleno de acción y pertenencia. Pliggly, el espía galáctico, ha alcanzado un nivel de integración que raya en la aceptación cultural forzada. Su vestuario y su comportamiento, aunque siguen siendo una fuente de comedia, ya no son un camuflaje desesperado, sino un sello distintivo de la familia. Ya no intenta imitar a los humanos, simplemente existe junto a ellos, como un primo excéntrico que llegó de visita y nunca se fue. Su papel ahora es el de observador externo, validando indirectamente la normalidad de lo anómalo. Junto a Jumba, forman un dúo de padres alienígenas que, a pesar de todo, se esfuerzan por asegurar que el experimento del hilo funcione. El núcleo de su existencia reside en la palabra Ohana. No es una etiqueta romántica, sino un contrato social y emocional continuo. La casa se mantiene unida porque en el corazón de cada miembro reside la convicción de que el amor implica la obligación de quedarse, de apoyar y de corregir sin desechar. Stitch ya no es una amenaza para el planeta, sino una persona que ocasionalmente necesita ser recordada de no usar sus superpoderes para ganar en los videojuegos. La paz de Kauai no es la ausencia de monstruos, sino la certeza de que bajo el mismo techo todos tienen un lugar, sin importar cuán improbable parezca esa reunión cósmica y terrestre. El tapiz de la vida en Kauai se ha tejido con hilos que desafían toda lógica galáctica y terrestre. La casa Pelekai es ahora un testimonio vivo de que la evolución más significativa ocurre en el ámbito de las relaciones y no en el laboratorio. Stitch, el experimento 626, ha completado una metamorfosis que va más allá de la simple obediencia. Ha desarrollado una conciencia genuina de su rol dentro del sistema familiar. Su energía, antes sinónimo de caos termonuclear, se ha domesticado en una lealtad casi fanática. Jumba, el ingeniero genético que buscaba la destrucción eficiente, ahora dedica su tiempo a labores de microingeniería emocional. Es fácil imaginarlo realizando diagramas de flujo complejos para explicar a Stitch por qué no debe intentar volar usando el calentador de agua como motor improvisado. Este cambio de enfoque es el triunfo más grande de Jumba. No solo creó una máquina de destrucción, sino que, accidentalmente, su creación aprendió a valorar la fragilidad de la vida. Nani continúa siendo el pilar humano que soporta el peso de esta locura. Ella, que pudo haber aspirado a una carrera donde el orden y la imagen fueran primordiales, se ha convertido en la maestra de la aceptación flexible. La tensión constante de su tutoría legal se ha aliviado, porque Stitch, con su fuerza sobrenatural y su lealtad ciega, se ha convertido en una ayuda indispensable, aunque impredecible. El miedo a perder al hilo se ha mitigado por la presencia de un guardián alienígena. Nani observa la dinámica entre Lilo y Stitch, y por primera vez siente que, a pesar del desorden, Lilo es genuinamente feliz. Este entendimiento le permite a Nani bajar la guardia, permitiéndose ser no solo una cuidadora estricta, sino también una hermana mayor que comparte risas sobre las últimas payasadas de su hermano de otro mundo. Lilo es, indudablemente, la arquitecta del alma de Stitch. Su inmersión en la cultura hawaiana es el antídoto perfecto contra la programación de 626. Ella no ve un monstruo que necesita ser arreglado. Ve a un alma perdida que necesita raíces. Sus lecciones de hula son más profundas que el arte. Son ejercicios de memoria cultural y respeto. Al enseñarle a Stitch a honrar a la tierra y a sus ancestros, Lilo le está proporcionando una historia, un legado que anula el vacío de su origen artificial.
En este intercambio, Lilo sana su propia herida de abandono, confirmando que ella es lo suficientemente importante para que alguien, incluso un experimento galáctico, elija quedarse y luchar por ella. Pleakley, el agente infiltrado, ya no lucha por ocultar su naturaleza. Su adaptación a la vida terrestre es tan completa que su comportamiento excéntrico se integra en la normalidad de la casa Pelekai. Él se ha convertido en el consejero cultural involuntario, ofreciendo consejos extraños sobre temas cotidianos basados en su nula comprensión de la biología humana. Su presencia garantiza que la familia nunca se vuelva predecible, manteniendo viva la chispa de lo inusual que atrajo a Stitch en primer lugar. Él y Jumba, los antiguos antagonistas, forman ahora una extraña pareja de padres adoptivos, unidos por el éxito inesperado de su experimento emocional. El verdadero mensaje que perdura es la primacía del Ohana. No es solo una palabra, es la elección diaria de integrar lo roto, lo diferente, lo peligroso. La película concluye con la imagen de una familia que no cumple con ningún estándar de normalidad, pero que es inquebrantable en su afecto. Stitch encontró que su máxima capacidad no era la destrucción, sino la protección incondicional. Y así, bajo el cielo estrellado de Hawái, la criatura más temida del universo se convierte en el símbolo más dulce de la pertenencia. La vida en la casa Pelekai se ha asentado en una calidez densa y pegajosa, típica del trópico, pero cargada ahora con el peso silencioso de la responsabilidad compartida. La isla se ha convertido en su burbuja, un santuario donde las leyes de la física y la burocracia galáctica parecen tener menos peso que las tradiciones locales. Stitch, el experimento 626, es ahora el hermano que nunca tuvieron, un torbellino constante de afecto desbordado y accidentes domésticos. Jumba, el creador, ha encontrado un propósito que su mente científica jamás anticipó: la gestión de la conducta disruptiva a pequeña escala. Es probable que sus gruñidos se hayan suavizado hasta convertirse en una especie de murmullo constante de supervisión, un científico frustrado que intenta aplicar modelos predictivos al estado de ánimo de un monstruo de bolsillo. Su mayor victoria no es haber construido un arma, sino haber contribuido a que su creación aprenda a usar una cuchara sin deformarla. Nani ha transitado de ser una figura de autoridad estricta a ser la mediadora paciente. La presión de los servicios sociales, aunque siempre latente, se ha desvanecido ante la evidencia irrefutable de que Lilo está, por primera vez, floreciendo. Nani ha tenido que soltar el ideal de la vida perfecta y estructurada que imaginaba para ambas. Sus sueños de una vida más glamorosa o estable se han fusionado con la realidad de gestionar un hogar donde las visitas de Pleakley disfrazados son habituales. Su afecto por Stitch es protector y matizado. Ella aprecia su fuerza y su devoción, pero nunca olvida el peligro que conlleva, manteniendo una línea sutil entre el cariño fraterno y la vigilancia de un padre. Esta dualidad de Nani es lo que le permite sobrevivir, aceptar la imperfección sin dejar de luchar por la seguridad. Lilo, la pequeña gurú de la aceptación, ha convertido su casa en un centro de estudios antropológicos intergalácticos. Ella no solo enseña hula a Stitch, le enseña a honrar la memoria, a entender que la conexión con el pasado es lo que da forma al presente. Para Stitch, cada lección es un acto de rebelión contra su propia naturaleza programada. Él aprende que la verdadera fuerza no reside en sus capacidades destructivas, sino en la capacidad de permanecer quieto, de escuchar y de sentir la música profundamente. Esta inmersión cultural es su ancla. Es su forma de solidificar su identidad como Stitch, miembro de la familia Pelekai, en lugar de 626 arma biológica. Su necesidad de pertenecer es el motor que impulsa su transformación continua. Pleakley, el camaleón social, ha alcanzado una comodidad irónica en su disfraz. Ya no es una espía, sino una especie de tía excéntrica que nunca se quita el vestido veraniego, el experto en tierra que todavía se confunde con los semáforos. Su presencia asegura que la familia mantenga su perfil de anormalidad aceptable. Él y Jumba, los antiguos antagonistas, han desarrollado una camaradería forzada basada en la responsabilidad compartida, bromeando sobre las fallas de Stitch como si comentaran sobre el mal rendimiento de un proyecto de investigación conjunto.
El concepto de Ohana se revela en esta etapa de estabilización como la filosofía operativa de la supervivencia. No es un mero sentimiento, es un acto deliberado de inclusión radical. Han creado un ecosistema donde las diferencias extremas no solo coexisten, sino que se potencian mutuamente. La mayor victoria de la historia no es que Stitch haya sido perdonado por la galaxia, sino que él haya elegido activamente ser parte de algo más grande que sí mismo. La luz del sol hawaiano ilumina el interior de esa pequeña casa, confirmando que el hogar es el único lugar donde una criatura diseñada para el olvido puede encontrar un propósito eterno en el amor incondicional. La vida en el hogar Pelekai ha entrado en una fase de felicidad vigilada. El aire húmedo de Kauai ya no solo trae consigo la brisa marina, sino también el eco constante de las lecciones aprendidas, una base emocional sólida construida sobre la arena movediza de la ciencia ficción. La dinámica ha pasado de la supervivencia al mantenimiento, un esfuerzo diario que requiere más paciencia que heroísmo. Stitch, el monstruo reformado, se ha convertido en el epítome del adolescente problemático con superpoderes. Entusiasta, ferozmente leal y propenso a decisiones impulsivas que amenazan con desmantelar la estructura doméstica. Humba, el científico, se ha adaptado a la frustración diaria con una especie de orgullo melancólico. Su mente, acostumbrada a la escala cósmica, ahora se concentra en los microdesastres de Stitch. Las explosiones de ira se traducen en la rotura de vajillas y su necesidad de destrucción se manifiesta en el despiece de aparatos electrónicos para mejorarlos. La ternura surge en los momentos en que Jumba, incapaz de expresar afecto directamente, repara silenciosamente los juguetes favoritos de Stitch que él mismo destruyó en un arrebato. Nani ha desarrollado una tolerancia casi zen a lo insólito. El agotamiento crónico ha sido reemplazado por una especie de vigilancia maternal activa, donde su instinto es equilibrar la libertad de Lilo y Stitch con la necesidad de orden. Ella ya no sueña con escapar de la isla para encontrar una vida más fácil. Ahora se da cuenta de que la verdadera dificultad radica en construir algo duradero donde sea que estés. Su carácter, antes marcado por la rigidez necesaria para sobrevivir, ahora muestra fisuras de calidez. Es capaz de reír ante las payasadas de Stitch, reconociendo que su caos es la manifestación de una necesidad básica de amor, una necesidad que ella misma conoce profundamente. Este entendimiento compartido la hace más fuerte como figura materna. Lilo se consolida como la embajadora cultural de su pequeña tribu. Su compromiso con el hula y las tradiciones hawaianas es su forma de anclar a Stitch a una realidad tangible y hermosa, un legado que contrasta brutalmente con su origen de laboratorio. Para Lilo, Stitch es la prueba viviente de que la identidad no es genética, sino electiva. Ella proyecta en él todas sus propias inseguridades sobre ser diferente, y al enseñarle a honrar la historia, le ofrece la armadura contra el juicio. La intensidad con la que Lilo protege a Stitch de cualquier intento de categorización externa es feroz. Ella ve la luz en él y se niega a dejar que la oscuridad de su creación lo defina. Pleakley, el espía intergaláctico, ha dejado de lado la misión para abrazar la inmersión total. Su vestimenta, que comenzó como un disfraz desesperado, es ahora su declaración de moda personal, un ícono de la excentricidad que nadie en la isla se molesta en cuestionar seriamente. Él y Jumba se han convertido en una especie de consejo de ancianos cósmicos no oficiales, debatiendo en voz baja sobre los avances de Stitch, a menudo en términos científicos incomprensibles para el oído humano, pero profundamente significativos para ellos. Su presencia garantiza que la casa nunca se vuelva abrumadoramente normal, lo cual es crucial. La anomalía es su protección. El triunfo de esta etapa es la normalización de lo milagroso. El concepto de Ohana no es solo sobrevivir juntos, sino prosperar juntos a pesar de las probabilidades cósmicas. El amor no es una solución mágica, sino una práctica constante de perdón y reajuste. La imagen final es la de una familia en perfecta imperfección, ruidosa, caótica y absolutamente funcional. Han demostrado que el amor verdadero no exige que te adaptes a sus reglas, sino que estés dispuesto a reescribir el manual completo de la existencia para hacer espacio para el otro.
Bajo el sol perpetuo de Kauai, la criatura más violenta del universo ha encontrado la paz en el afecto incondicional, un logro mucho más impresionante que cualquier victoria militar galáctica. La casa Pelekai se ha transformado en un ecosistema de aceptación radical, donde el pasado violento de Stitch se amortigua bajo capas de tradición y cariño incondicional. La vida ya no es una carrera contrarreloj para evitar la captura, sino un lento y deliberado proceso de arraigo cultural y emocional. Stitch, el prodigio genético, enfrenta ahora el desafío más sutil y profundo: mantener la paz interna. Su naturaleza, diseñada para la anarquía, debe ser conscientemente sometida a las exigencias del Ohana. Humba, el científico renegado, ha adoptado un método casi zen en su tutoría. Sus fracasos científicos ahora se miden en la paciencia perdida al enseñarle a Stitch la diferencia entre un abrazo afectuoso y una compresión hidrostática fatal. Este esfuerzo testamentario del creador por redimir su obra se convierte en su penitencia más dulce. El gruñido de Jumba es la voz de un genio que ha encontrado mayor satisfacción en esculpir un alma que en construir un arma. Nani ha alcanzado un estado de madurez pragmática que antes le parecía inalcanzable. Ha aprendido a navegar las aguas turbulentas de la crianza junto a una niña que cree en espíritus y un monstruo con dientes afilados. El agotamiento ha sido sustituido por una confianza serena en su capacidad para manejar lo inmanejable. Su lucha por la estabilidad financiera se ve mitigada por la eficiencia alienígena de Stitch en tareas domésticas y a veces en pequeños trabajos esporádicos. Lo más importante es que Nani finalmente ha encontrado el permiso para ser imperfecta ella misma. Ya no intenta encajar en el molde social, sino que defiende ferozmente el espacio único que han creado. Su amor por Stitch es el de una hermana mayor que entiende que, a veces, las criaturas más difíciles de amar son las que más lo necesitan. Lilo es el puente entre dos mundos, la que traduce el amor en acciones tangibles y culturales. Ella entiende que Stitch no puede simplemente ser bueno. Debe elegir ser bueno a través de rituales y significado. El hula se convierte en su herramienta de sanación compartida. Al obligar a Stitch a memorizar las historias de los ancestros, Lilo le está dotando de una genealogía emocional, algo que su código genético nunca pudo proporcionarle. Cada paso de baile es una renuncia a la destrucción. Lilo no solo salva a Stitch de la galaxia, lo salva de sí mismo, anclándolo a la belleza efímera y profunda de la cultura hawaiana. Plickly, el agente disfrazado, ha evolucionado de ser un espía inepto a un accesorio esencial de la rareza familiar. Su inmersión cultural es tan profunda que sus consejos, aunque erróneos, son tomados con seriedad. Ha abandonado la misión activa por la observación pasiva, disfrutando del caos como un científico loco que ve su hipótesis validada en tiempo real. Su presencia, junto a la de Jumba, actúa como un escudo cómico. Si alguien viera el interior de la casa, su incredulidad ante la escena sería la mejor garantía de secreto. La historia culmina no con un triunfo sobre el mal, sino con el triunfo de la intención sobre la programación. Han creado un santuario donde el código genético se considera meramente una sugerencia. El Ohana es la ley suprema, una estructura flexible que se adapta para contener a todos sus miembros, sin importar cuán peligrosos o extraños sean. La lección final es que el amor no es pasivo. Es la decisión activa y repetida de reconstruir una y otra vez un mundo seguro alrededor de aquellos a quienes elegimos llamar familia, incluso si esa elección implica lidiar con un pequeño monstruo azul que todavía, ocasionalmente, confunde la cena con un objetivo de práctica de tiro. La normalidad adquirida en Kauai es, en esencia, una tregua operativa contra el caos inherente a sus existencias. El hogar Pelekai no es un lugar de descanso, sino un centro de constante mediación entre la biología alienígena y la fragilidad humana. Stitch, el experimento que buscaba la aniquilación, ahora busca la aprobación constante, un hambre emocional que raya en lo patológico. Se puede vislumbrar a Jumba, el arquitecto de la destrucción, transformado en un maestro de la sutileza conductual, sopesando la necesidad de castigar una travesura con el terror de reavivar sus viejos instintos.
Su mente, antes dedicada a la ingeniería de la entropía, ahora se consume en la frustración de no poder aplicar una solución simple de reinicio forzoso a un ataque de celos fraternal. Su redención es amarga. El genio más destructivo del universo ha sido domesticado por la más mundana de las tareas: ser un padre exigente. Nani, la administradora estoica, ha integrado la imprevisibilidad en su tejido emocional. Su lucha ya no es solo económica, sino la batalla constante contra el síndrome del impostor. ¿Puede una joven hawaiana, sin formación formal en genética ni en manejo de crisis intergalácticas, ser responsable de la estabilidad de un núcleo familiar tan anómalo? Ha aprendido que la fortaleza no se mide en la ausencia de errores, sino en la rapidez con que se vuelve a levantar el telón. Su afecto por Stitch es la manifestación más pura de su rol de hermana mayor. Es protectora, indulgente con las fallas, pero firme en las reglas básicas de convivencia. Ella es quien recuerda a todos, a veces con un suspiro cansado, que incluso los seres más poderosos necesitan límites. Lilo sigue siendo la filósofa práctica del grupo. Su entendimiento de la otredad le permite ver a Stitch no como un proyecto a reformar, sino como un ser que necesita contexto. Las lecciones de Hula son más que baile, son actos de arqueología emocional, desenterrando la dignidad de Stitch a través de la conexión con la Tierra y sus leyendas. Ella le enseña que ser un alien en el mundo no es un defecto, sino una perspectiva única. Para Stitch, cada movimiento aprendido es una victoria sobre su código binario de ataque y defensa. Él retribuye a Lilo con una devoción inquebrantable, entendiendo que ella es la única que lo ha visto completo, con sus garras y sus defectos, y aún así lo ha elegido como su Ohana. Pleakley, el experto en tierra, ha dejado de lado cualquier pretensión de profesionalismo.